Thomson Reuters Legal Publishing, quien va además a ser el moderador en este debate y en estas exposiciones. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, el ingreso del proyecto de reforma tributaria del gobierno al Congreso ha generado una gran cantidad de discusión. La idea central del Ejecutivo es la corrección de las desigualdades, especialmente en temas como educación, y la corrección del déficit estructural de las cuentas fiscales justificaría. Por eso, para muchos en términos simples, la reforma se construye en dos ideas. Primero, aumentar la carga fiscal a las rentas de capital y por la otra, aumentar la recaudación mediante reglas más estrictas para controlar la evasión y la elusión fiscal, generando más atribuciones, entre otros, para el Servicio de Impuestos Internos. Por supuesto que las reacciones a esta reforma no se han dejado esperar, de hecho es parte, estamos hoy día acá precisamente por lo mismo. Sin embargo, buena parte de esta discusión ha estado centrada en cuestiones generales de política pública, que por supuesto son sensatas y razonables, pero pareciera que es sensato también abrir una discusión más detenida de cada uno de los aspectos técnicos de esta reforma. Por eso hemos invitado a estos 4 grandes especialistas que dispondrán cada uno de 25 minutos. Los asistentes podrán formular sus observaciones al final y espero que sea provechoso para todos. En primer lugar, hablará Jimena. Para efectos de comparación, veamos lo que tenemos hoy y que tenemos ya desde hace bastantes años, más de 3 décadas, que estamos acostumbrados a operar con el sistema actual, que es un sistema integrado de tributación, donde el impuesto de primera categoría es crédito contra el impuesto global y la tributación de la empresa es sobre base de vengada. La tributación sobre base de vengada significa tener que pagar el impuesto sobre la renta líquida imponible, que es la utilidad medida con parámetros tributarios. Y las personas, los socios, personas naturales, que son los perceptores de esta renta, tributan su impuesto personal, global complementario o adicional a los extranjeros cuando perciben el flujo. Tan acostumbrados estamos a este sistema que nos parece del todo natural que la tributación deba cumplirse cuando tenemos el flujo de dinero disponible para pagar el impuesto. En este esquema, donde la tributación a nivel de socios se cumple sobre la base de la percepción, implica que aquello que no se retira o que no se distribuye queda emposado en la empresa en lo que conocemos como el FUT. El FUT entonces representa las utilidades tributarias que no han sido retiradas y que representan la tributación pendiente con los impuestos personales. Ahí tenemos entonces un esquema muy simplificado de lo que es el modelo actual. Vamos a ir hacia un modelo de renta de vengada que va a continuar siendo un sistema integrado de tributación donde el impuesto de primera categoría va a ser crédito contra global o adicional. La tributación de la empresa va a continuar siendo sobre la renta líquida imponible. Es decir, a nivel corporativo, a nivel empresarial, no tenemos cambios en la definición del sistema, claro, salvo algunos componentes de la renta líquida que van a tener algunas variaciones y entradas en vigencia en distintos momentos en el tiempo, que ya vamos a comentar algunas. Y las personas van a tributar con base en un certificado, o sea, con absoluta independencia, y esto me interesa comentarlo porque es el cambio sustancial del sistema. Las personas naturales van a tributar independientemente si reciben o no reciben el flujo de dinero. Van a tributar con el certificado que les informa la renta que les corresponde tributar. Y por eso es que hablamos de renta atribuible y no de distribución. El tema de la distribución del flujo
digamos que en principio no es relevante en el nuevo sistema tributario. Lo relevante es cómo repartimos, cómo atribuimos la renta que genera la empresa entre los socios o accionistas de la sociedad. Por lo tanto, la tributación en global se cumple en base de vengada también. Bueno, este sistema inicialmente, cuando fue anunciado en el programa de gobierno, nos generaba grandes dudas y nos preguntábamos cómo las personas podrían llegar a cumplir una tributación sin el flujo de dinero. Y la verdad es que, especulando, nos imaginábamos que probablemente iba a tener que existir algún tipo de retención a nivel de la empresa, de manera de anticipar a nivel corporativo lo que podría ser la tributación del socio accionista. Efectivamente, el proyecto trae el tema de la retención del 10% sobre la misma base, sobre la renta líquida imponible, de manera que los socios accionistas, cuando reciben su certificado con los cuales van a tener que declarar, les van a certificar el crédito de primera categoría y la retención a que tienen derecho. Un modelo para imaginarnos, porque sé que aquí hay que tener bastante imaginación para entender cómo operaría este modelo. Estamos en el año 2017. Este sistema va a empezar a regir en el año 2017 y yo he querido simular, imaginemos acá dos empresas operativas que tienen una renta líquida imponible de 100 y de 200 y van a pagar su impuesto de primera categoría cada una de ellas y van a practicar la retención del 10%. Yo aquí estoy poniendo retención del 10, pero hay un caso que también lo vamos a comentar donde no es obligación retener. Así que en general hay que retener, pero excepcionalmente podría no retenerse. La retención entonces en este caso procede, para la simulación del ejemplo puse que todos participan en un 50% en las sociedades para simplificar los números. Por lo tanto, en este caso, que ahí está la estructura de propiedad que está por sobre las sociedades A y B de mi ejemplo, y vemos que la persona que está a la izquierda va a tener que tributar, se le atribuye el 50% de la renta de la sociedad A, por lo tanto de los 100 tributa en global complementario 50 y tiene el crédito de primera categoría y la retención para cumplir su impuesto global complementario. El señor que está a la derecha, que también es una persona natural, le corresponde el 50% de atribución de la renta de 200, o sea, lleva global 100, el crédito de primera y la retención. Y la sociedad que tenemos acá al medio, que participa y la retención. Y la sociedad que tenemos acá al medio, que participa en un 50% tanto en la sociedad A como B, y esto es lo que nos ayuda a entender cómo va a funcionar el sistema. Cuando le corresponde el 50% de atribución de la renta de 200, o sea, lleva global 100, el crédito de primera, la sociedad tiene inversiones en A y B, le va a llegar un certificado con atribución de rentas. ¿Qué hace C con ese certificado, con las rentas que le llegan de A y B? Bueno, esta sociedad C tiene arriba dos socios personas naturales, por lo tanto le va a ajena, que viene de A y de B, y le certifica a estas dos personas que participan 50 y 50, le informa su 50% de renta atribuible propia y el 50% en verde de la renta atribuible ajena que le llegó de A y de B. Y le traspasa el crédito de primera categoría y la retención del 10%. Entonces,
Acá la sociedad C no retuvo, no estaba obligada a retener porque anónima abierta y cuando además en la estructura de propiedad solo hay personas naturales y ningún contribuyente del impuesto adicional. Por lo tanto, así operaría el sistema de atribución de renta sobre base de vengada con independencia del flujo. Pero vamos a ver inmediatamente a continuación que el flujo también es relevante Otro que me interesa comentar y que viene a complicar tal vez la operatoria del sistema en estos años es que en estos 4 años de gobierno vamos a tener 3 sistemas tributarios distintos operando. En lo que nos queda del 2014 vamos a aplicar el sistema que tenemos hoy día, pero con algunos cambios. El mapa de tributación de nuestra ley de la renta, el mapa de ubicación, cómo tributan las empresas, y esa renta empresarial cómo pasa a tributar en la persona natural o accionista. Para decirlo de manera simple, en este esquema de transición vamos a seguir con FUT, vamos a seguir con el sistema del Fondo de Utilidades Tributables y con la tributación en base a la percepción, con algunas diferencias de las cuales voy a destacar una acá en virtud del tiempo. Y una de esas diferencias es que se va los socios de sociedades de personas van a tributar de manera equivalente a como lo hacen los socios de sociedad anónima, es decir, sin tope FUT. Entonces, si una sociedad de personas tiene pérdida y no obstante igual retiran porque tiene utilidad contable, esa persona va a tributar igual. Y la imputación que pudiera hacer por ese retiro, en estos 2 años de transición vamos a mantener el FUT se va a continuar moviendo, incrementando con las rentas líquidas disponibles que generen las empresas, disminuyendo con los retiros o distribuciones que se puedan hacer, pero con la distinción que los socios de sociedades de personas tributan con o sin FUT, igual como lo hacen los accionistas en las sociedades anónimas. Y en el 2017 ya vamos a estar con el artículo 14 permanente que contiene la ley, con el sistema en base de vengado, en la manera como ya lo comentamos. Bueno, esto ya lo dije, así que me lo voy a saltar. Algunas ideas relevantes a tener en consideración. Esto ya lo dije, la utilidad que van a atribuir las sociedades a sus socios accionistas tiene 2 componentes. Van a atribuir la renta líquida imponible propia y la utilidad atribuible ajena. Un tema que interesa tener presente y que se pregunta bastante, ¿qué va a pasar con las pérdidas tributarias? Bueno, las pérdidas tributarias, cuando estemos en régimen, o sea, ya en el año 2017, sí se van a poder compensar la pérdida que tenga la empresa. Siempre la pérdida la puede usar el titular de la pérdida, no la puede transferir, no le puedo atribuir pérdida a los socios accionistas. Yo uso mi pérdida, pero la voy a poder compensar con las utilidades que me atribuyen de mis inversiones. Por lo tanto, si yo tengo una pérdida de 100 y recibo una atribución de utilidades de 80, la pérdida me queda en 20. ¿Me explico? Y esos 80 que me atribuyeron, que traen crédito de primera categoría, 80, ese saldo positivo de 80 que me queda, ese saldo se lo atribuyo a los socios o accionistas. Así operaría el sistema de pérdidas tributarias cuando estemos en régimen. El otro tema es que el porcentaje de atribución que se va a considerar para atribuir la renta a los socios accionistas, el que indica el pacto social,
esto tiene que estar informado, ser constante en la prensa, análisis, crítica respecto de si es legítimo, si es constitucional o no, que el servicio intervenga en los porcentajes de atribución, que son decisiones societarias, están en la autonomía de la voluntad, pero yo no voy a entrar en el tema político, mi análisis es puramente técnico y es interesante saber que el servicio podría impugnar cuando estos porcentajes no obedezcan a consideraciones que se tendrían bajo mercado, con partes que son independientes, y especialmente cuando se trata de sociedades familiares, donde está la cónyuge, los hijos, parientes, que ahí claramente el servicio probablemente va a tener más razones para cuestionarla. Y finalmente, en este sistema se va a generar un sistema de registros que la verdad cuando los miramos, los masticamos, los analizamos, nos queda el sabor a complejidad. Y un sabor incluso a una complejidad superior a la que ya nos habíamos acostumbrado al fútbol. Se crean 5 registros, como vemos ahí los estoy nombrando, pero ya voy a comentar cómo esto cómo esto funcionaría si el proyecto se aprueba en el estado que lo conocemos hoy día. Una reflexión antes de continuar. Decía que nos cuesta acostumbrarnos a la idea que vamos a tributar sobre base de vengada porque estamos acostumbrados a hacerlo en base a los flujos. Y que los flujos en principio, que vamos a ver que a continuación sí van a ser relevantes, en principio no debieran definir tributación, porque por algo estamos tributando sobre base de vengada, y sobre la propia y sobre la que nos atribuye, y todo eso llega a la persona natural. Sin embargo, vamos a mirar que el siguiente análisis, y que tiene que ver justamente con aquellos registros que crea el artículo 14, tiene que ver con un control y análisis de los flujos. Entonces, en una primera dimensión, la que ya hicimos, yo defino tributación con base en las rentas de vengada. Pero ese es mi análisis solo en la primera dimensión. Inmediatamente tengo que hacer la idea consolidada, pero que no he recibido el flujo de dinero por haber tomado esa mala decisión, voy a tener que pagar impuestos, porque el retiro va a exceder a la renta líquida imponible, va a exceder también a las diferencias temporales, porque esa diferencia permanente no está entre las diferencias temporales. Es una diferencia entre el resultado contable y el tributario sin duda, pero no están las diferencias temporarias. Entonces, por ahí la conclusión es que hay que estar alerta. A mí me preocupa las definiciones. Otro tema para cerrar, porque ya estoy en la hora y espero que estoy un poquito excedida, positiva con las rentas atribuibles. Pero no puedo dejar de comentar, porque también en algún minuto uno dice que bueno que vamos a continuar con el arrastre de las pérdidas, con el uso de las pérdidas, y especialmente en el caso de las sociedades holding, que esta pérdida podría tender o podríamos en la renta líquida imponible cuando financian acciones, derechos o capitales mobiliarios. Forman parte del costo, pero al dejarlo en el costo, esto me deteriora la evaluación de proyectos, sin duda, porque ya no puedo tomar el gasto en el año. Sabemos que siempre tuvimos temas con los intereses, si eran deducibles, no eran deducibles, pero al menos las circulares de impuestos internos abrían la puerta a sostener que si yo no era capaz de definir que el interés era gasto o si no podía saber a qué régimen de tributación iba a acceder, podía tomar el gasto y después el servicio lo podía tomar como un elemento para calificar la licuidez. Y eso quedó más plasmado todavía en la última circular que salió sobre este tema en ahora de enero de 2014. No obstante, acá
en el 31 resulta que los intereses que financian ese tipo de inversiones ya no son deducibles. Entonces, probablemente las sociedades las pérdidas que tenían se deterioren, o sea, ya no van a tener las mismas magnitudes de pérdida. Hay decisiones estratégicas que me complican porque de alguna manera esto puede significar tener que empujar los financiamientos de las empresas a las cooperativas. Pero cuando uno busca socios estratégicos y busca cómo estructurarse, es importante los vehículos de inversión que uno pueda definir o no. Esto es relevante para los inversionistas extranjeros también, que siempre vienen bien apalancados, y si además vemos que les cambiaron las normas de exceso de endeudamiento, esos dos temas en conjunto van a tener un impacto sin duda en las pérdidas tributarias. Algo más quería sostener que se me olvidó. Eso sería mi presentación. Mucho gusto y dejo el siguiente.